En los silenciosos pasillos de la historia espiritual, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Edgar Cayce. Conocido como el profeta durmiente, este humilde fotógrafo de Kentucky revolucionó nuestra comprensión sobre la conciencia y el más allá. Aunque falleció en 1945, sus lecturas psíquicas sobre la vida después de la muerte siguen siendo algunas de las más profundas y detalladas jamás documentadas. Esta entrevista, mantenida en reserva durante décadas por su naturaleza revolucionaria, revela verdades que trascienden nuestra comprensión convencional de la existencia y ofrece una perspectiva transformadora particularmente valiosa para aquellos que se acercan al ocaso de sus vidas terrenales. Antes de continuar, deja un rápido hola en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Realmente ayuda a apoyar el canal. La habitación estaba bañada en una luz suave cuando Edgar Cayce tomó asiento. Su rostro reflejaba una serenidad poco común, como si estuviera simultáneamente presente y ausente. El entrevistador, visiblemente nervioso, acomodó sus notas mientras Cayce cerraba momentáneamente los ojos, centrándose antes de iniciar lo que sería una de sus más reveladoras conversaciones. Señor Cayce, agradezco profundamente esta oportunidad. Muchos lo conocen como el profeta durmiente, pero hoy quisiera hablar específicamente sobre sus visiones de lo que nos espera después de la muerte. ¿Podría compartir con nosotros qué sucede en el momento exacto en que dejamos este plano físico? Cayce inhaló profundamente. Su voz, normalmente tranquila, adquirió un tono más grave y resonante. Cuando el cuerpo físico cesa su funcionamiento, el alma se libera, pero no de manera abrupta como muchos imaginan. Es un proceso gradual, similar al despertar de un sueño profundo. La conciencia se expande y comienza a percibir realidades que siempre han estado presentes, pero que nuestros sentidos físicos limitados no podían captar. Cayce hizo una pausa, como buscando las palabras precisas para describir lo indescriptible. En mis lecturas psíquicas, he observado que el alma recién liberada experimenta primero una sensación de ligereza y expansión. Muchos describen la impresión de flotar sobre su cuerpo físico, observándolo desde arriba con una extraña mezcla de desapego y comprensión. No hay dolor, no hay miedo, solo una conciencia expandida que comienza a adaptarse a su nueva realidad. El entrevistador, visiblemente impresionado, preguntó: ¿Es cierto entonces que existe ese fenómeno conocido como experiencia cercana a la muerte, donde las personas ven un túnel de luz? Cayce sonrió con paciencia. Las experiencias cercanas a la muerte son vislumbres parciales de este proceso. El túnel o pasaje de luz que muchos describen es real, pero representa algo mucho más profundo que un simple corredor. Es un umbral de transición dimensional, un puente entre estados de conciencia. Sin embargo, esta es apenas la antesala de lo que viene después. ¿Qué viene después, señor Cayce? Después del tránsito inicial, el alma entra en lo que podríamos llamar un estado de revisión de vida. Pero no es como muchos lo imaginan, un juicio externo o un desfile cronológico de eventos. Es una inmersión completa en la totalidad de nuestra existencia terrestre, experimentada simultáneamente. No solo vemos nuestras acciones, sino que las sentimos desde la perspectiva de todos los involucrados. Experimentamos el amor que dimos y el dolor que causamos, todo a la vez. El entrevistador se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Esto significa que nos juzgamos a nosotros mismos? Precisamente, respondió Cayce, asintiendo lentamente. No hay juez externo que dicte sentencia. Es nuestra propia alma, en su sabiduría expandida, quien evalúa el crecimiento logrado durante la encarnación física. El único verdadero juicio es la medida en que hemos cultivado el amor incondicional y el servicio a los demás versus el egoísmo y la separación. El entrevistador hizo una anotación rápida. Muchas tradiciones hablan de cielos e infiernos. ¿Qué ha visto usted al respecto en sus lecturas psíquicas? Cayce entrelazó sus dedos y guardó silencio por un momento, como si estuviera consultando una fuente invisible. Los cielos e infiernos existen, pero no como lugares físicos.
Son estados de conciencia que creamos y experimentamos según nuestro desarrollo espiritual. Un alma llena de odio, resentimiento y miedo crea su propio estado infernal, mientras que un alma amorosa, compasiva y armoniosa genera su propio paraíso. Estas no son condiciones permanentes, sino fases transitorias en el continuo desarrollo del alma. ¿Entonces no hay castigo eterno? El único castigo real es la conciencia expandida que nos permite ver claramente las consecuencias de nuestras acciones. Y este no es un castigo impuesto externamente, sino el natural resultado de la ley cósmica de causa y efecto. Cada alma eventualmente encuentra su camino hacia la luz, aunque para algunas el proceso puede ser más largo y difícil, según sus propias elecciones. El entrevistador se secó una gota de sudor de la frente. Señor Case, muchos ancianos temen el momento de partir. ¿Qué les diría usted para aliviar ese temor? Casey sonrió con una ternura que pareció iluminar toda la habitación. Les diría que la muerte es simplemente un cambio de conciencia, un paso hacia una existencia más amplia y plena. El miedo a la muerte es natural desde nuestra perspectiva limitada, pero completamente innecesario desde una comprensión más elevada. Es como temer despertar de un sueño para retornar a nuestra verdadera realidad. Hizo una pausa y continuó con voz más suave. En mis lecturas, he visto que las almas de los ancianos a menudo comienzan su proceso de transición mucho antes del momento físico de la muerte. Sus seres queridos fallecidos y guías espirituales se acercan gradualmente, preparándolos sutilmente para el tránsito. Muchos ancianos reportan sueños o visiones de familiares fallecidos en los días o semanas previos a su partida. Estos no son alucinaciones, sino vislumbres reales del velo adelgazándose entre dimensiones. El entrevistador, claramente conmovido, preguntó: ¿Reencontramos entonces a nuestros seres queridos? Sí, respondió Casey con firmeza. Los lazos de amor trascienden la muerte física. Nuestros seres queridos nos esperan y nos asisten en la transición. No solo eso, sino que también encontramos a los miembros de nuestro grupo alma, aquellos con quienes hemos compartido múltiples encarnaciones y con quienes tenemos profundas conexiones kármicas. Estos reencuentros son momentos de indescriptible alegría y reconocimiento. ¿Ha mencionado encarnaciones, señor Casey? ¿Podría elaborar sobre la reencarnación según sus lecturas? La reencarnación es un principio fundamental del crecimiento del alma. No es un castigo ni una condena, sino una oportunidad para continuar nuestro desarrollo espiritual. Entre vidas físicas, el alma permanece en dimensiones espirituales donde procesa las lecciones aprendidas y planifica futuras experiencias necesarias para su evolución. Casey se acomodó en su silla y continuó. Es importante entender que no reencarnamos inmediatamente ni lo hacemos indefinidamente. El tiempo entre encarnaciones puede variar enormemente, desde décadas hasta siglos en tiempo terrestre, dependiendo de las necesidades específicas del alma. Y eventualmente, tras alcanzar cierto nivel de desarrollo espiritual, ya no necesitamos la experiencia física para continuar nuestra evolución. El entrevistador pareció pensativo. Entonces, ¿cuál es el propósito último de todo este ciclo de vidas? El propósito, respondió Casey con voz firme, es el retorno consciente a nuestra fuente divina. Cada alma es una chispa de la conciencia divina, temporalmente individualizada para experimentar la creación desde múltiples perspectivas. A través de nuestras experiencias en diversos planos de existencia, gradualmente despertamos a nuestra verdadera naturaleza y nos reintegramos conscientemente al todo. Casey cerró brevemente los ojos, como accediendo a un conocimiento profundo, y luego continuó. Esta reintegración no significa la pérdida de nuestra individualidad, sino su expansión hasta abarcar la totalidad. Es como una gota que regresa al océano, manteniendo su esencia pero fundiéndose con la inmensidad. Señor Casey, muchos se preguntan si existe algún tipo de jerarquía espiritual más allá de este plano. Hay seres superiores que nos guían. Las dimensiones espirituales están pobladas por innumerables seres en diferentes etapas de desarrollo. Algunos han trascendido la necesidad de encarnación física,
y sirven como guías y maestros para aquellos que aún transitan ese camino. Estos seres han sido llamados de diversas maneras a lo largo de la historia humana. Ángeles, maestros ascendidos, guías espirituales. Su función no es controlarnos o juzgarnos, sino asistir amorosamente en nuestro despertar. Podemos comunicarnos con ellos desde este plano. La comunicación con los planos espirituales es perfectamente natural y está al alcance de todos, aunque no necesariamente en formas que nuestra mente racional pueda comprender fácilmente. Ocurre constantemente a través de la intuición, los sueños, las sincronicidades y, en algunos casos, experiencias más directas, como las que yo mismo he experimentado en estado de trance. El entrevistador observó que Kais parecía momentáneamente fatigado, pero el clarividente recuperó su compostura y continuó con renovada energía. Sin embargo, debo advertir que no todas las comunicaciones aparentemente espirituales son beneficiosas o auténticas. El discernimiento es crucial. La verdadera guía espiritual siempre respeta nuestro libre albedrío, nunca induce miedo y siempre nos orienta hacia un mayor amor y comprensión. Señor Kaise, usted ha mencionado que no todos los seres desencarnados están en el mismo nivel de desarrollo. ¿Podría explicar más sobre los diferentes estados o dimensiones que un alma puede experimentar después de la muerte física? Kaise asintió lentamente. Las dimensiones posteriores a la vida física son numerosas y varían según el desarrollo espiritual del alma. En mis lecturas, he percibido lo que podríamos describir como niveles o planos vibratorios. Algunos son estados de confusión donde las almas no comprenden plenamente que han dejado el cuerpo físico. Otros son reinos de aprendizaje donde las almas estudian y se preparan para futuras encarnaciones. Y existen planos de luz tan elevados que apenas pueden ser descritos con nuestro lenguaje limitado. ¿Las almas pueden quedar atrapadas en alguno de estos planos? No atrapadas en el sentido de condenación eterna, pero sí temporalmente estancadas debido a sus propios apegos, creencias limitantes o traumas no resueltos. Son estas almas las que a veces se manifiestan como lo que llamamos fantasmas o presencias residuales. Eventualmente, con ayuda de guías espirituales, incluso estas almas continúan su progreso. El entrevistador permaneció en silencio por un momento, procesando la profundidad de las revelaciones compartidas por Kaise. La habitación parecía haberse llenado de una energía especial, casi palpable. Señor Kais, muchas personas se preguntan si existe algún tipo de preparación que podamos hacer mientras estamos vivos, para facilitar esta transición que usted describe. ¿Qué prácticas recomendaría, especialmente para los ancianos? Kaise se enderezó ligeramente en su asiento y su rostro se iluminó con una expresión de genuina compasión. La preparación más importante es vivir conscientemente cada día que nos es dado. No me refiero a grandes gestos o rituales complicados, sino a la práctica constante del amor en acción. Cada acto de bondad, cada pensamiento compasivo, cada momento de perdón genuino construye un puente energético hacia las dimensiones superiores. Hizo una pausa reflexiva antes de continuar. Para los ancianos específicamente, recomendaría 3 prácticas fundamentales. Primero, la reconciliación. Resolver los asuntos pendientes. Perdonar y pedir perdón. Las cargas emocionales no resueltas pueden dificultar enormemente la transición. Segundo, la contemplación. Dedicar tiempo diario a la quietud interior, ya sea mediante meditación formal, oración profunda o simplemente la contemplación silenciosa de la naturaleza. Esta práctica adelgaza gradualmente el velo entre dimensiones y familiariza al alma con estados expandidos de conciencia. Y tercero, el desapego amoroso. Aprender a soltar con gratitud lo que fue, aceptar lo que es y abrirse con confianza a lo que será. Este no es un proceso de negación o resignación amarga, sino de profunda sabiduría que reconoce que somos mucho más que nuestras circunstancias temporales. El entrevistador asintió, visiblemente conmovido. ¿Y qué hay sobre el miedo al juicio divino? Muchas personas mayores que han sido educadas en tradiciones religiosas estrictas
temen enfrentarse a un Dios castigador. Kaise sonrió con una mezcla de compasión y firmeza. Este es quizás uno de los mayores malentendidos que hemos perpetuado. En mis miles de lecturas psíquicas, jamás he percibido a un Dios vengativo o punitivo. Lo que he visto consistentemente es una presencia de amor incondicional tan vasto que nuestra mente humana apenas puede concebirlo. La fuente divina no necesita juzgarnos porque comprende perfectamente cada paso de nuestro viaje, incluyendo nuestras luchas y fracasos. Recuerden que en el estado de revisión de vida que mencioné anteriormente, somos nosotros mismos quienes nos evaluamos a la luz de la verdad universal, no un juez externo. Se inclinó levemente hacia adelante, como queriendo enfatizar este punto crucial. Quiero que todos los ancianos que escuchan esto comprendan profundamente. No hay condenación eterna. Cada alma, sin excepción, eventualmente encuentra su camino de regreso a la fuente. Algunos caminos pueden ser más largos o difíciles según nuestras propias elecciones, pero el destino final es el mismo para todos. Señor Kaise, usted ha mencionado que podemos comunicarnos con los planos espirituales. ¿Los difuntos pueden comunicarse con nosotros? ¿Pueden los ancianos esperar señales de sus seres queridos que ya han partido? Absolutamente, respondió Kaise con convicción. La comunicación entre planos de existencia es bidireccional y ocurre constantemente, aunque no siempre la reconocemos. Nuestros seres queridos que han pasado al otro lado intentan frecuentemente enviarnos señales de su presencia continuada. Estas señales suelen manifestarse de formas sutiles, una fragancia característica que aparece sin explicación física, objetos significativos que aparecen en lugares inesperados, sueños vívidos de reencuentro, o incluso animales que se comportan de manera inusual. La dificultad radica no en la falta de comunicación desde el otro lado, sino en nuestra capacidad para reconocerla y aceptarla. El entrevistador pareció dubitativo. ¿Cómo podemos distinguir entre la auténtica comunicación espiritual y nuestra propia imaginación o deseos? Esta es una pregunta importante, asintió Kaise. La comunicación auténtica suele tener varias características distintivas. Llega de manera inesperada, no cuando la estamos forzando. Trae consigo una sensación de paz y certeza interior que trasciende la lógica. A menudo contiene detalles específicos que no podríamos haber inventado. Y sobre todo, deja una impresión duradera que no se desvanece como un simple pensamiento pasajero. Pero más allá de estas señales, existe una forma de conocimiento intuitivo, lo que los griegos llamaban gnosis, un saber profundo que no proviene del intelecto, sino del alma misma. Cuando experimentamos una verdadera comunicación espiritual, algo dentro de nosotros simplemente reconoce su autenticidad. Kaise cerró brevemente los ojos, como sintonizando con una frecuencia distante, y luego continuó. Los ancianos, especialmente aquellos en sus últimos meses o semanas de vida física, suelen desarrollar una sensibilidad especial hacia estas comunicaciones. Muchos reportan conversaciones con seres queridos fallecidos que nadie más puede ver. La medicina convencional tiende a descartar estas experiencias como alucinaciones causadas por la medicación o la disminución del oxígeno cerebral, pero mis lecturas revelan que son interacciones genuinas entre dimensiones. Quiere decir que cuando un anciano habla con su esposa fallecida o con su madre, que nadie más puede ver, ¿podría estar teniendo una experiencia real? En muchos casos, absolutamente sí, afirmó Kaise. El velo entre dimensiones se adelgaza naturalmente cuando nos acercamos a nuestra propia transición. Es como si estuviéramos gradualmente sintonizando con la frecuencia del plano al que nos dirigimos. Estas no son señales de deterioro mental, sino vislumbres del mundo espiritual que se prepara para recibirnos. Hizo una pausa y añadió con cierto pesar. Es una tragedia que en nuestra sociedad moderna, estas experiencias profundamente significativas sean frecuentemente medicadas o descartadas como síntomas de confusión. En culturas más conectadas con la realidad espiritual, estas experiencias son reconocidas y honradas como parte natural del proceso de transición. El entrevistador tomó algunas notas rápidas y luego preguntó: Señor Kaise,
Usted ha mencionado la reencarnación como parte del proceso evolutivo del alma. ¿Significa esto que un anciano que está muriendo podría renacer casi inmediatamente? No necesariamente, respondió Kaise. El período entre encarnaciones varía enormemente según las necesidades específicas del alma. Algunas permanecen en los planos espirituales durante lo que serían siglos en tiempo terrestre, aprendiendo y asimilando experiencias. Otras pueden retornar más rápidamente si tienen lecciones específicas que completar o vínculos kármicos que resolver. Sin embargo, es importante entender que el tiempo como lo concebimos en la Tierra no existe de la misma manera en las dimensiones espirituales. Lo que para nosotros sería un siglo puede experimentarse de manera completamente diferente en otros planos de existencia. ¿Tenemos alguna capacidad de elección sobre nuestra próxima vida? Absolutamente, afirmó Kaise con convicción. Contrario a algunas interpretaciones fatalistas de la reencarnación, mis lecturas consistentemente revelan que participamos activamente en la planificación de nuestras encarnaciones futuras. Junto con nuestros guías espirituales y los miembros de nuestro grupo alma, evaluamos las lecciones que necesitamos aprender y las contribuciones que podemos hacer. Este proceso de planificación incluye la selección de circunstancias de nacimiento, relaciones significativas, desafíos potenciales e incluso predisposiciones físicas y psicológicas. Todo está cuidadosamente diseñado como un vehículo para nuestro crecimiento espiritual. El entrevistador se inclinó hacia adelante con interés creciente. Señor Kaise, muchas tradiciones espirituales hablan de un juicio final o un final de los tiempos. ¿Sus lecturas revelan algo sobre un posible fin colectivo o transformación global? Kaise respiró profundamente antes de responder. Mis lecturas indican que estamos efectivamente en un período de transición planetaria, un cambio de conciencia colectiva que algunas tradiciones han denominado cambio de era. Sin embargo, esto no es un final en el sentido apocalíptico que muchos imaginan, sino una transformación gradual hacia un nivel más elevado de conciencia y conexión espiritual. Este proceso no ocurre en un solo instante dramático, sino a través de múltiples generaciones. Implica desafíos y disrupciones, ciertamente, ya que las viejas estructuras basadas en el miedo, la separación y el materialismo deben ceder paso a nuevas formas basadas en el amor, la cooperación y la conciencia espiritual. Los ancianos que nos escuchan juegan un papel crucial en esta transición, pues son portadores de sabiduría ancestral que las nuevas generaciones necesitan desesperadamente. Su perspectiva de vida, sus valores fundamentales y su conexión con formas más simples y directas de espiritualidad son tesoros invaluables en estos tiempos de cambio acelerado. El entrevistador permaneció en silencio por un momento, procesando la profundidad de estas palabras, antes de formular su siguiente pregunta. Señor Tao Kaise, para los ancianos que nos escuchan y que quizás sientan que han cometido graves errores en sus vidas, ¿hay alguna posibilidad de redención antes de su transición? La expresión de Kaise se suavizó notablemente. La redención está siempre disponible, en cualquier momento de nuestra existencia. No es algo que debamos ganar o merecer. Es nuestro estado natural cuando nos alineamos con la verdad de quienes somos realmente. El arrepentimiento genuino, que no debe confundirse con la culpa paralizante o la autocondena, es tremendamente poderoso. Cuando reconocemos sinceramente nuestros errores, asumimos responsabilidad por ellos y hacemos todo lo posible por reparar el daño causado, activamos poderosas fuerzas de transformación kármica. Mis lecturas revelan consistentemente que un acto de amor genuino puede neutralizar décadas de acciones negativas. No porque cancele mágicamente las consecuencias de nuestros actos, sino porque representa un auténtico cambio en nuestra conciencia, que es lo único que realmente importa desde la perspectiva del alma. ¿Podría dar un ejemplo concreto de cómo funciona este proceso de redención? Ciertamente, asintió Kaise. Imaginen a un hombre que ha vivido egoístamente, acumulando riqueza a expensas de otros, dañando relaciones y causando sufrimiento. Si en sus últimos años experimenta un despertar genuino,
reconociendo el dolor que ha causado, puede iniciar un proceso de transformación profunda. Este proceso podría incluir acciones concretas como buscar a quienes ha dañado para pedir perdón, utilizar sus recursos para ayudar a causas nobles, o simplemente cambiar radicalmente su forma de relacionarse con los demás desde un lugar de humildad y servicio. Lo hermoso es que desde la perspectiva del alma y las leyes espirituales, este cambio genuino es inmediatamente reconocido y honrado. No borra las consecuencias naturales de sus acciones pasadas, que aún deberá procesar y reconciliar, pero transforma fundamentalmente la trayectoria de su evolución espiritual. Kaise hizo una pausa significativa antes de añadir: Nunca es demasiado tarde para este tipo de transformación. He visto en mis lecturas psíquicas casos de almas que experimentaron cambios profundos literalmente en sus últimos momentos de vida física, y esto alteró completamente su experiencia posterior. El entrevistador respiró profundamente, visiblemente conmovido. Señor Kaise, acercándonos al final de nuestra conversación, ¿cuál sería su mensaje más importante para los ancianos que temen la muerte o se preocupan por lo que vendrá después? Kaise cerró los ojos por un momento, como conectándose con una fuente profunda de sabiduría, y cuando los abrió, su mirada transmitía una claridad y compasión extraordinarias. Mi mensaje es simple, pero fundamental. Ustedes son infinitamente más de lo que parecen ser. Su cuerpo envejecido, sus limitaciones físicas, incluso sus errores pasados, nada de esto define quiénes son realmente. Son seres eternos teniendo una experiencia temporal en un cuerpo físico, no cuerpos físicos tratando de tener una experiencia espiritual. La muerte física no es un final sino un pasaje, un regreso a casa después de un viaje educativo. Y como todo viajero que regresa a su hogar después de una larga ausencia, serán recibidos con amor, comprensión y celebración. No teman al proceso de morir. Es tan natural como el nacimiento, y en muchos aspectos, mucho más sencillo y hermoso. Lo que ustedes llaman muerte es simplemente despertar a una realidad más amplia que siempre ha estado ahí, incluso cuando sus sentidos físicos no podían percibirla. Kaise se inclinó ligeramente hacia adelante, como compartiendo un secreto precioso. Y recuerden esto: nada valioso se pierde jamás. Cada momento de amor que han experimentado, cada conexión significativa, cada comprensión profunda, todo esto forma parte de su ser eterno y trasciende la transición física. El cuerpo puede deteriorarse, la mente puede volverse menos aguda, pero el alma, esa esencia fundamental de quienes son, permanece intacta, luminosa y en constante expansión. De hecho, mientras el vehículo físico se debilita, el ser espiritual a menudo se fortalece y se prepara para su próxima gran aventura. El entrevistador, visiblemente conmovido, apenas logró articular una última pregunta. Señor Kaise, después de todas sus lecturas psíquicas y vislumbres del más allá, ¿qué es lo que más le sorprendió sobre la vida después de la muerte? Una sonrisa serena iluminó el rostro de Kaise. Lo que más me ha sorprendido es la absoluta perfección del diseño universal. No hay accidentes, no hay injusticias finales, no hay almas perdidas o abandonadas. Cada experiencia, incluso las más dolorosas y desafiantes, sirve a un propósito mayor en la evolución del alma. Pero quizás lo más sorprendente es descubrir que lo que llamamos más allá, o vida después de la muerte, es en realidad nuestro estado natural y original. La vida física es la excursión temporal, la experiencia limitada y parcial. Morir es recordar quiénes hemos sido siempre. Kaise hizo una pausa y continuó. Y finalmente, me sorprende constantemente la infinita creatividad y diversidad de la experiencia espiritual. Los reinos que esperan más allá de la existencia física son infinitamente más variados, hermosos y llenos de posibilidades de lo que nuestra imaginación más desbordante podría concebir. La aventura no termina con la muerte física, apenas comienza. En este punto, el rostro de Kaise mostraba señales de fatiga, indicando que la profunda conexión psíquica que mantenía durante estas revelaciones estaba consumiendo su energía física. El entrevistador, percibiendo esto, supo que era momento de concluir.
Señor Casey, estas revelaciones son verdaderamente transformadoras. Tienen el poder de cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la vida y la muerte, y especialmente de traer paz a aquellos que se acercan a su transición física. ¿Hay alguna reflexión final que quisiera compartir antes de concluir nuestra conversación? Casey sonrió con una serenidad que parecía iluminar toda la habitación. Sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, como si por un momento el velo entre mundos se hubiera adelgazado lo suficiente para permitirnos vislumbrar algo mucho más grande. Solo esto: el amor es la única realidad permanente. Todo lo demás, nuestros miedos, preocupaciones, posesiones, logros, fracasos, eventualmente se disuelve en la inmensidad del tiempo. Pero cada acto de amor genuino, cada momento de conexión auténtica, cada expresión de compasión y bondad, trasciende todos los planos de existencia y se integra permanentemente en el tejido mismo del universo. Quiero que cada anciano que escuche estas palabras comprenda que sus vidas han importado profundamente, que cada acto de bondad que han realizado ha tenido un impacto eterno, y que son amados incondicionalmente por fuerzas mucho más grandes de lo que pueden imaginar. Y finalmente quiero que sepan que no están solos en su tránsito. Cuando llegue el momento de su transición, estarán rodeados y apoyados por seres amorosos, tanto encarnados como desencarnados. El pasaje que llamamos muerte puede ser experimentado con gracia, dignidad y hasta con alegría cuando es comprendido correctamente. Mientras Casey pronunciaba estas últimas palabras, una extraña luminosidad parecía emanar de él, como si por un instante las dimensiones superiores que describía se hubieran manifestado tangiblemente en la habitación. El entrevistador, sobrecogido por la experiencia, supo que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario, una revelación que, aunque censurada durante décadas por su naturaleza revolucionaria, finalmente encontraba su camino hacia aquellos que más necesitaban escucharla. La sabiduría de Casey sobre la vida después de la muerte no es simplemente un conjunto de creencias o teorías, sino el testimonio directo de alguien que, a través de un don extraordinario, pudo percibir las realidades que nos esperan a todos. Para los ancianos que enfrentan la inevitable transición, estas revelaciones ofrecen no solo consuelo, sino una comprensión transformadora que puede convertir el final de la vida física en el umbral de una aventura mucho más grande. El profundo legado de Edgar Cayce trasciende su tiempo y continúa ofreciendo luz en las cuestiones más fundamentales de nuestra existencia. Sus lecturas sobre la vida después de la muerte nos recuerdan que somos seres eternos en un viaje temporal y que lo que llamamos final es realmente solo un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este extraordinario viaje a través de las revelaciones de Edgar Cayce. Si estas reflexiones han resonado en tu corazón, te invitamos a compartirlas con aquellos que podrían encontrar consuelo y esperanza en ellas, especialmente con los ancianos en tu vida que se acercan a su propia transición. Recuerda que cada comentario que dejas es leído y valorado profundamente. Tu participación no solo nos ayuda a crecer como canal, sino que crea una comunidad de buscadores unidos por el deseo de comprender los misterios más profundos de nuestra existencia. Dale like a este video para que estas reflexiones transformadoras puedan llegar a más personas que las necesitan. Suscríbete para recibir futuras exploraciones de la sabiduría atemporal de visionarios como Edgar Cayce. Como el mismo Cayce nos recordaría, la muerte no es más que un pasaje a otra habitación de la casa de nuestro Padre, donde nos esperan infinitas maravillas.